Entonces, seguimos con la lección 3 del libro 3 de la obra del Cristo. Lección preparación para el servicio. Entonces, están en tarea misionera, están en tarea de trabajo constante hacia los demás. La preparación para la realización de la tarea misionera debe comenzar en ustedes mismos. Cuando hayan realizado y afianzado la superación interna, lograrán recién el contacto con su yo superior, que será el transmisor de las fuerzas cada vez más sutiles que las utilizará para las verdaderas realizaciones externas. Entre tanto, podrán llegarles pequeñas realizaciones que les darán alegría, pero que no deberán considerar algo ya realizado, ni superación obtenida. Cuando hayan logrado la verdadera superación, sentirán una sensación distinta de la que ahora experimentan. Al lograr una realización más o menos intensa, aun cuando siempre aparente, se llenan de alegría. Sienten que tienen en ustedes algo superior a lo que antes han poseído, algo superior a lo que posee la generalidad de la gente. Pero eso no es superación. Cuando hayan superado eso íntimo, lo interno, y obtengan la realización verdadera, ello no les proporcionará alegría humana, sino que lo considerarán como algo normal, como una lógica manifestación de la verdad, a través de su cuerpo físico como instrumento. En eso conocerán que están logrando la realización verdadera. La realización verdadera no les proporcionará alegría humana, sino sensación de intensa felicidad espiritual. Les demostrará que comienzan a estar en condiciones de servir a sus hermanos, sirviendo a la vez la obra del Cristo a la cual pertenecen. Entonces, no es alegría humana, es una sensación de felicidad espiritual. Es algo distinto a lo de antes, ¿no? Distinto porque en la alegría humana cuando hablamos de alegría humana, yo creo que está esa cosa de jolgorio, y es como más interno, es como más profundo, me parece. Más profundo y ya no es lo mismo, vamos a hacer una fiesta, no. No tiene que ver la cosa de la alegría como la conocíamos en el mundo. ¿Eh? En el comienzo desean vivamente obtener manifestaciones espirituales. Esto es comprensible. Dado su carácter de humanos, el contacto con las vibraciones superiores les permite algunas veces manifestaciones espirituales que constituyen realizaciones aparentes. ¿Mm? Acá le llaman realizaciones aparentes. Y yo creo que le llaman realizaciones aparentes quizás a lo que nosotros conocemos como esos milagros, ¿no? En el curso de milagros habla tanto que es algo natural, ¿no? Y o esas coincidencias, esas cosas pero es natural. Entonces yo creo que le dice aparentes porque es algo natural y nosotros lo llamamos como si fuera wow, algo, ¿no? Como que entonces cada vez es más internalizado y es más natural, entonces cada vez nos sorprende menos porque es natural en el ser humano. Es menester que sepan a qué atenerse a fin de que no les den una importancia de la cual carecen ni estén ansiosos de obtenerlas. Deben dar verdadera importancia a su preparación interna, al análisis diario de sus hechos, pensamientos, sentimientos, guiándose en ese análisis por las enseñanzas claras y precisas que se les dan. Cuando después de haber efectuado su análisis introspectivo puedan decir, sintiéndose realmente, que han pasado ese día pensando, obrando, sintiendo y deseando exactamente de acuerdo con las normas que establecen las enseñanzas que están recibiendo, entonces sí alégrense,
porque estarán ya en el primer peldaño de las grandes realizaciones que les harán sentir la felicidad verdadera, la felicidad espiritual. La realización efectiva, aquella que obtiene el yo superior, una vez lograda, no les abandonará jamás. Cuando su realización interna permita a su alma lograr el contacto con el plano donde mora su ego verdadero, comenzarán a sentir sensaciones hasta ahora desconocidas. En un principio, algún pequeño desequilibrio podrá notarse en su sistema nervioso, manifestaciones en su corazón, en su cerebro, en su sistema circulatorio o aparato digestivo. Todo, todo a través de su sistema nervioso podrá tener alguna perturbación, pero luego desaparecerá. Lo que mejor les demostrará que están ya en ese comienzo de felicidad, que significará la realización verdadera, será que se insensibilizarán a los halagos humanos, se insensibilizarán a sus dolores y se insensibilizarán a las críticas. En cambio, se sensibilizarán más respecto al dolor espiritual y al dolor humano de quienes carecen de conocimiento espiritual. Sentirán un dolor intenso por los seres que no han podido aún hallar el camino, que se encuentran a oscuras, y comenzarán a capacitarse para analizar desde el punto de vista espiritual la vida de quienes les rodean. Entonces les proporcionará más dolor la falta de conocimiento y la desviación espiritual de los seres que el dolor físico más agudo y la llaga más lacerante que puedan ver en sus cuerpos. Es que estarán sintiendo con su alma superior y por el conocimiento que habrán asimilado darán mayor importancia al mal espiritual, que es el verdadero, que al mal físico, que es el mal pasajero y purificador. ¿No? Siempre, no escuchamos siempre, ¿no?, que el dolor de tu hermano es insoportable, ¿no? Que uno, cuando yo creo que es esa sensibilización, que uno no puede soportar el dolor y finalmente el dolor del mundo, el dolor de tu hermano es el dolor. El progreso a través de la trayectoria realizada por la humanidad y por la ciencia representa de ciclo en ciclo cambios a veces radicales en los conceptos. El progreso es necesidad en la evolución, en lo que respecta a ustedes mismos y a todo lo que les rodea, y por lo tanto, al progresar dentro de lo que significa su necesidad de evolucionar, sus propios conceptos deberán ir transformándose y cambiando. Cambiará su forma de interpretar la vida humana, interna y externamente. Cambiarán así en sus afectos, cambiarán en sus aspiraciones y las ambiciones humanas desaparecerán, transmutándose en deseos de servicio y de bien común. Cada paso que avancen en su trayectoria evolutiva, consideren que tienen un pie en un peldaño y otro en el peldaño superior. No se detengan en ningún peldaño. Sigan siempre con el mismo impulso, con el mismo empuje, hasta alcanzar el peldaño superior. Y al alcanzarlo podrán en el mismo momento poner el otro pie en el peldaño siguiente, para continuar su ascenso constante en procura de la meta sublime que todo espíritu desea, ansía y necesita alcanzar. El progreso, que en forma constante debe ir lográndose en la vida continua y eterna del espíritu, podrá tener en el periodo de su vida espiritual, que representa esta presente encarnación, manifestaciones muy hermosas, por cuanto ustedes son espíritus que ya han logrado una evolución superior a la evolución media normal de este planeta, y por lo tanto están en condiciones de lograr superaciones
de las cuales la humanidad común aún no es capaz. Deben vivir entremezclados con la humanidad en todas las esferas, ya sean morales, sociales, intelectuales, científicas, artísticas, porque la obra del Cristo debe manifestarse entre los hombres como algo accesible y no como algo extraordinario, pues eso representaría, para quienes aún no son capaces, la absoluta imposibilidad del logro. Ustedes, como integrantes y exponentes de la obra del Cristo, deben dejar bien sentada para la humanidad la posibilidad de superaciones que el común de los hombres no podrá lograr en el presente. Sí podrá lograrlas en el futuro y quedarán en la historia y en el recuerdo como algo accesible para el hombre común, tal cual ustedes demuestran ser en este momento de su vida. Recuerden que Cristo, encarnado como Jesús, vivió como cualquier humano y que aun cuando fue aclamado y reconocido por muchos, también fue repudiado por otros. No todos están capacitados para reconocer la realidad espiritual de quienes pasan a su lado. Por eso, por ahora no serán señalados los seres de excepción que se encuentran en la tierra para ayudar a los hombres y para ayudar al resto de los misioneros a encontrar y seguir el verdadero camino y a lograr las verdaderas superaciones. Pero cuando el momento sea llegado, no las palabras, sino los hechos que se realizarán con y a través de esos seres, demostrarán claramente la realidad espiritual de ciertos seres que se hallan ahora encarnados como humanos comunes. No son las manifestaciones de mediunidad las que pueden demostrar la verdadera calidad espiritual de los seres, sino las superaciones que se logran íntimamente y que capacitan para las verdaderas realizaciones de bien común. Las manifestaciones solo tienen por finalidad ayudarles a ustedes y a quienes se acercan a ustedes a adquirir y afirmar la fe, lo cual facilita el logro de las verdaderas superaciones. Deben capacitarse para llegar a la verdadera realización que les permitirá ser incluidos en los grandes y trascendentes trabajos conjuntos que la obra misionera habrá de efectuar en su mundo. La tarea misionera que les corresponde realizar no es igual en unos y en otros. Cada uno de ustedes es un espíritu distinto con una finalidad diferente dentro de la tarea común. Y cada uno debe recibir también una preparación distinta para poder realizar la tarea que le corresponde individual y conjuntamente en la obra misionera. Desde lo superior se les proyecta intensa vibración amorosa y esa vibración penetra hasta lo más íntimo de su alma. Pero si no hay fe en su alma, esa vibración se disgrega y finalmente les abandona. Si en cambio hay fe en su alma, si en cambio hay fe en su alma, esa vibración anida en el alma, fortaleciéndose hasta transformarse en una verdadera potencia vibratoria, mediante la cual podrán lograr el contacto con los planos sutiles y a la vez la canalización de fuerzas sutiles en el planeta. Mediante y a través de su fe es posible establecer el contacto con los planos sutiles. Pero si les falta la fe, será imposible obtener ese contacto. Porque aun cuando en determinados momentos, debido a la vibración que les llega, obtuviesen un estado de fe que les permitiese llegar a contactos superiores, si la verdadera fe no existe en ustedes, esa vibración desaparecería luego de ustedes. Y hasta que no haya en su alma la vibración que les capacite para retener la vibración sutil, nunca podrán lograr la condición necesaria para los contactos
elevados y la canalización de las vibraciones superiores. De ahí la diferencia en la capacidad y en el progreso entre aquellos que tienen fe y los que carecen de fe. Y esto es clave. Esto es ese gradiente espiritual que cada uno va alimentando y va aumentando con la fe. Quienes por su fe logran que anide en su alma la vibración sutil y elevada y obtienen luego contactos mediante su constante esfuerzo de purificación, se va estableciendo y haciendo cada vez más intensos y constantes con los planos superiores. Se capacitan así para las canalizaciones elevadas que les llevarán más directamente a la verdadera realización. Aquel que no tiene fe ha cerrado la puerta a toda manifestación verdadera. Y si bien puede lograr por sensibilidad espiritual manifestaciones externas, esas manifestaciones no serán nunca índice de progreso espiritual. Deben acostumbrarse a buscar la verdad en ustedes y no engañarse con espejismos de realizaciones inexistentes, a no tratar de engañar a nadie con la apariencia de poderes que no poseen. Analicen perfectamente sus sensaciones espirituales y la forma en que manifiestan esas sensaciones y analicen también sus sentimientos y pensamientos con respecto a las realizaciones espirituales propias y de los demás. Ustedes están protegidos. Tienen a su alrededor un escudo maravilloso que ninguna fuerza negativa podrá quebrar si viene del exterior, pero que puede ser fácilmente quebrada si esa fuerza negativa proviene de sus pensamientos y de sus sentimientos. Entonces caerán en un torbellino de hechos, sensaciones y pensamientos del cual solamente obtendrán como saldo un enorme perjuicio espiritual. Siempre ha sido un grave peligro para los seres que comienzan a obtener realizaciones espirituales el pretender para sí realizaciones que aún no les corresponden, ¿no? La sensación de poder, ¿no? Entre comillas, la sensación de poder, de sentir ese poder, sentirse poderoso. Esa sensación de poder que sienten cuando se despiertan en ustedes ciertos poderes, atrae inmediatamente el asedio de vibraciones negativas que tratan de intensificar esa sensación y hacerla penetrar en su alma, despertando sentimientos dormidos o adormecidos, nada más, por su voluntad, que le llevarán fácilmente por senderos de vanidad y ambición. ¿No? Por eso, humildad, fe, porque es tan fácil creérsela, creer que es tu poder, que sos, pero es una vanidad, porque el poder es el Dios en ti que despierta. Y reconocer el poder es empoderarte, pero con el amor de Dios es distinto de la vanidad, ¿no? Pero ese es como una de las muchas trampas en la espiritualidad, ¿no? Que uno a veces en la que puede caer. Antes de que les lleguen los hechos reales, les llegarán hechos aparentes, destinados a comprobar la verdadera fuerza de su fe, de su amor y de su humildad, pues antes de ser mostrados al mundo como exponentes de la obra misionera, deberán ser intensamente probados. Si la misión de Cristo ha de apoyarse sobre un humano, ese humano deberá ser probado bajo todos los aspectos, a fin de que en el momento de la verdadera realización no exista el riesgo de que ésta se desmorone por falta de consistencia en la base sobre la cual se apoya.
Por ello, quienes están llamados a constituirse en base sobre la cual deberán apoyarse las realizaciones misioneras serán probados en toda forma, de todas maneras, conmovidos intensamente, a fin de que logren en su preparación el punto que les permita superar las tentaciones y llamados humanos, la ambición y todas las reacciones del amor propio, la vanidad, el orgullo. La obra misionera en la tierra debe ser pura, como es pura en su esencia espiritual y como esa esencia espiritual debe apoyarse en ustedes, deberá encontrar en ustedes armonía vibratoria, porque la manifestación de la obra deberá constituir una realización perfecta. Desde lo superior se les procurarán en un principio realizaciones de aparente importancia y ustedes se sentirán poderosos, porque se les dará esa sensación a fin de pulsar su respuesta íntima. Por tanto, analicen constantemente sus propias reacciones ante cada realización obtenida, a fin de poder conocer el punto exacto de superación que han logrado. Y esfuércense más y más por perfeccionarse. Para ayudarles en esto, se les darán ciertos poderes, entre comillas, que no serán definitivos, sino transitorios, y que les capacitarán para la realización de hechos de mayor o menor importancia en los demás, pero que en ustedes tiene solo la finalidad de pasar esa prueba, entre comillas. Estando ya ustedes en contacto con la humanidad, en su carácter de aspirantes misioneros, muchos seres les miran como exponentes de la obra y nada de lo que realicen será un esfuerzo realizado en vano con respecto a lo que los demás esperan de ustedes. Podrán así realizar efectivamente para los demás y a la vez estarán realizando para ustedes mismos. La tarea que se les presenta como inmediata y apremiante es tarea íntima, es el trabajo interior. Y deben preocuparse de la realización interna antes que de la realización externa. La realización externa es y será siempre realización de lo superior, y por lo tanto será siempre real, pura, verdadera. Pero la realización interna les pertenece con exclusividad y en consecuencia deben cuidar ustedes mismos de ella, porque de la realización interna dependerá su futura acción espiritual en la presente encarnación, ¿no? Y yo creo que tiene que ver acá con el libre albedrío siempre, porque en cada momento estoy yo decidiendo qué pensamiento quiero tener, qué quiero sentir, cómo me quiero ver, en dónde quiero estar. Y esa es una elección que tenemos que estar completamente, de la que tenemos que estar conscientes, porque siempre está la posibilidad de elegir lo que justo no quiero, pero lo elijo igual. Exacto. Entonces, estar tan vigilante, vigilante, vigilante. Los humanos se acostumbran rápidamente a las palabras que les dan la sensación de que son poderosos, elevados, evolucionados. Ustedes tienen un vocabulario muy limitado y muchas veces debemos emplear palabras que tal vez no corresponden exactamente a su realidad espiritual, pero es lo único que tienen como medio de expresión para poder referirnos a ciertos aspectos y estados de su espíritu. Por otra parte, muchas veces empleamos términos que intensifican el concepto y hasta podrán parecerles exagerados, pero son los términos necesarios para establecer el punto de prueba que ustedes necesitan. Aquellos que han obtenido realizaciones más o menos efectivas son quienes están en mayor peligro de asedio negativo. Algunos de ustedes se quejan porque aún no han manifestado poderes,
ni obtenido realizaciones. Sin embargo, deberían agradecer el no haber llegado aún a ese periodo tan peligroso y disponer de más tiempo para poder meditar, para esa realización interna. Las fuerzas que se les están proyectando desde lo superior incidirán en determinados centros nerviosos y en centros espirituales, provocando en ustedes diversas sensaciones espirituales. ¿Mm? Todos nuestros centros energéticos, la pineal, la pituitaria, el timo, todos esos. Cuando se sientan íntimamente poseídos de una especie de nerviosismo agradable que trae a sus ojos y a su alma una sensación de necesidad de llanto, cuando ese llanto y esa sensación no signifiquen tristeza, sino más bien un estado de felicidad indescriptible, significará que están en contacto con planos sutiles de vibración de amor. Entréguense sin ningún temor, pues en ese estado podrán obtener conexiones verdaderas. Si tienen su mente y su alma libres de egoísmos, rencores, odios, ambiciones, personalismo y vanidad, es necesario mantener su organismo en perfectas condiciones de funcionamiento intestinal, porque deberán recibir descargas fluídicas que incidirán en su plexo solar y en su centro umbilical. Al recibir estas descargas, la vibración se proyectará por su sistema nervioso, actuando sobre los intestinos, hígado, páncreas, vaso, estómago y órganos genitales. Podrán sentir malestares que les llevarán, en algunos casos, a la consulta médica y tal vez el facultativo les encuentre un tanto desarmonizados funcionalmente. Esto no deberá preocuparles, pero sí deberán armonizar nuevamente ese funcionamiento desarmonizado por la incidencia de descargas fluídicas extrañas en su organismo. Esas desarmonías no les traerán males reales, sino que siempre serán pasajeras. Las descargas fluídicas que deberán recibir en el plexo solar y en el centro umbilical tienen por finalidad ir adaptando la vibración en esos centros a vibraciones más y más sutiles, a fin de que pueda iniciarse más adelante el comienzo de la transmutación de las vibraciones netamente materiales en vibraciones más espirituales y sutiles. Esto no se realizará en un periodo breve. Será solo el comienzo de la transmutación que ustedes obtendrán luego mediante ejercicios y alimentación adecuada y constantes realizaciones internas en el transcurso de varios años. No pretendan obtener rápidamente transmutaciones y realizaciones de esa índole, ni tampoco de un año para otro. Ahora comenzarán a recibir las fuerzas que les facilitarán esas transmutaciones, pero solo su esfuerzo y superación constante lograrán esas transmutaciones en el transcurso de varios años. Nada podrán hacer que permanezca ignorado para lo superior. Nada. Mm, somos acompañados y somos vistos. Cuanto más elevamos nuestra frecuencia, nos ven. Es como que brillamos más y ahí nos ven. ¿Entendés? Estamos despertando, entonces nos ven. Eh, nada podrán hacer que permanezca ignorado para lo superior. Podrán representar ante el mundo, ante sus hermanos y aún ante ustedes mismos cualquier aspecto de la realización ficticia o aparente, pero en ese aspecto será solo para ustedes los humanos, porque para lo superior el verdadero aspecto no puede ser cambiado. Prepárense íntimamente, internamente, con amor y deseo de servir.
Todo lo que se les pide es para su propio bien, pues aun cuando ustedes realicen el bien a los demás, los principales y primeros beneficiados por ese bien serán ustedes mismos. Son humanos y están siempre en peligro de desfallecer, en peligro de variar, pero nuestro amor les ayuda y les protege. En cada momento de su vida, humana y espiritual, recibirán las fuerzas que necesitan para ayudarles a no abandonar el camino verdadero. Sean amorosos, tengan fe, sean humildes. Poco se les pide y mucho se les dará. Vamos a llegar hasta acá. Así que vamos a cerrar por un momento los ojos. Vamos a sentir todo el fluido de todas las fuerzas, de todos nuestros hermanos, de todos los seres que siempre nos están asistiendo. Podemos sentir el contacto con toda esta luz y toda esta energía. Siempre estamos protegidos, pero siempre depende de nosotros que elegimos para esa realización íntima, estar vigilantes. Estamos siendo preparados constantemente. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan la paz a la tierra.